Hay que refundar el capitalismo, fue la máxima que escuchábamos en los discursos de los grandes líderes políticos cuando estalló la crisis 5 años más tarde. Sabemos que la economía se desbocó porque nadie lo controló, así que quizás sea tiempo para preguntar otra cosa. ¿No será la democracia la que tenemos que refundar? Se lo vamos a preguntar hoy a quienes participan en nuestro diálogo. Saludo primero al historiador Josep Fontana. Hola, Josep, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ada Colau, es portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Hola, Ada. Hola, muy buenos días. Itziar González, arquitecta especializada en rehabilitación y participación. Hola, Itziar. Hola, buenos días. Juan Carlos Monedero, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Por supuesto, José Martí Gómez. Hola, Javier. Alguien decía ayer que las leyes como, no sé, la reforma educativa, por ejemplo, son responsabilidad también de quienes han elegido a los gobernantes que las han redactado, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando el partido que gobierna, pues no respeta el pacto que tenía con quienes le han votado, ¿no? Que es el pacto de respeto al programa electoral? Te lo pregunto a ti primero, Juan Carlos. Bueno, pues quiebra cualquier tipo de confianza. Es decir, vivimos en democracias representativas. Ya decía Rousseau en el Contrato Social que tontos los ingleses que creen que son libres porque votan, pero son solamente libres una vez cada 4 años. El único contrato firme que tenemos es que los gobernantes cumplan lo que viene en los programas. En el momento en que desconocen esas promesas, yo creo que todo se queda en papel mojado, más allá de que la ley les faculte para seguir mandándolos durante el plazo que le corresponde, ¿no? Pero yo creo que se ha roto la credibilidad y se ha roto el principio de representación. Es decir, solamente nos exigen, pero ya no nos vemos reflejados en ese espejo. Y el problema yo creo que va mucho más allá, mucho más allá, y es que yo creo que los partidos políticos ya no nos pueden representar. Yo creo que la cosa implica, es como cuando de repente hay una catástrofe y un niño lo que quiere lo primero es regresar a casa. Yo creo que eso ya no es posible. Yo creo que hay que devolverle a la ciudadanía la corresponsabilidad de pensar hacia dónde vamos. No hay un pasado ya feliz. Está China, está Rusia, está una América Latina que ya no se deja robar sus riquezas y sobre todo hay medio planeta Tierra devastado. Por tanto, nos corresponde a nosotros asumir qué grado de corresponsabilidad queremos tener. Y si queremos seguir viviendo en la infancia, el infonis, en no tener voz y pensar que van a venir representantes a solventarnos los problemas, creo que estamos profundamente equivocados. Josep. Bueno, yo creo que los partidos políticos se lo han montado muy bien. Pero en realidad no diría que la política es de ellos. Hace un par de días leía un artículo de Andy Kroll que decía que la política es ahora un juego para ricos. Y en realidad los partidos políticos no hacen más que ser instrumentos de otros que son quienes realmente hacen la política. Ada, Itziar. Bueno, no, pues en sintonía con lo que se está diciendo, ¿no? Estamos en un momento así como muy paradójico donde se están convirtiendo todo tipo de atropellos, recortes de derechos básicos, se está incumpliendo sistemáticamente programas, etcétera, y encima como única justificación se está enarbolando siempre la palabra democracia. Es que esto es la democracia, es que a nosotros nos han votado, es que si tú quieres decir algo, pues preséntate a las elecciones. Entonces se está banalizando la democracia y de esta manera, o sea, quien más está erosionando la democracia paradójicamente es quien dice ser su representante, ¿no? Porque está jugando clarísimamente con unas cartas trucadas y eso está ya a la vista de todo el mundo. Entonces realmente es peligrosísimo, ¿no? Está claro que hay que hacer una recuperación, o sea, hay muchos nombres que se les está poniendo en estos días: recuperación de la política, refundación de la democracia, proceso constituyente, pero yo estoy muy de acuerdo en lo que estaba diciendo Juan Carlos Monedero, que la clave está en el protagonismo, ¿no? En quien asume el protagonismo de esta nueva fase. Claramente estamos en una crisis de paradigma, está claro que el sistema actual no funciona, o sea, más allá de opiniones, de ideologías, no funciona, cada vez las cosas van peor, cada vez hay más distancia entre representantes y representados, cada vez hay más deslegitimación generalizada de las instituciones en general. Entonces, si no está funcionando, habrá que hacer algo gordo, ¿no? Y eso pasa por la implicación de la mayor parte de la población. Está claro que no todo el mundo podrá participar de la misma manera en las mismas condiciones, pero claramente pasa por no delegar, ¿no? Ahora es un momento histórico donde podemos redefinir las bases de cómo nos vamos a organizar en las próximas décadas, y para que eso sea de la mejor manera posible, la clave es que participemos todos y todas en la medida de lo posible, ¿no? Creo que es el momento de no delegar y asumir protagonismo. Yo creo que la estructura de partidos en arquitectura, cuando una estructura se aguanta en pie pero no tiene capacidad de carga, se dice que es una estructura colapsada. O sea,
Colapsada quiere decir que tú la ves en pie y dices, bueno, parece que está, pero como le pongas carga, se hunde, ¿no? No es capaz de transmitir la carga. Pues yo creo que el sistema de partidos le pasa eso, está colapsada. Ya no, lo vemos, siguen estando ahí, pero no aguantan ninguna de las cargas, es decir, de las peticiones o de las exigencias de la ciudadanía. Que amabliciar, porque los politólogos hablamos de estructuras zombies. Sois absolutamente elegantes. Sí, sí. Y entonces, frente a eso, uno de los análisis es ¿qué estructuras colapsan más que otras? ¿O qué son las estructuras que aguantan peor ser sometida a cargas cuando pasan cosas imprevisibles? Pues las que se colapsan son las estructuras rígidas. Es decir, los edificios antiguos hechos de pequeñas piezas absorben mejor los esfuerzos y las grietas. Se agrietan, pero no se hunden. Y eso es un poco lo que Ada insinúa. Si los que construimos la nueva estructura somos todos, está hecho de pequeñas piezas, y aquellos más sólidos hacen de vigas maestras, pero también otros hacen de paredes. Es decir, si cada uno de los miembros de la sociedad eligen su manera particular de contribuir a la estructura de lo común, pues entonces podremos un poco reaccionar. Si un elemento es corrupto, será uno, pero el resto sostendrá esa cabeza de viga que se pudre, ¿no? Ese diseño que me hiciste un día, de pequeños satélites que algún día se juntarán, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Fontana me ha parecido que mueve la cabeza así un poquito. Vamos a ver, Bueno. yo creo que nos hacemos ilusiones. Decimos que el sistema no funciona. ¿No funciona para quién? El sistema, para quienes lo pagan, funciona a la perfección. Y además creo que tiene una capacidad de resistencia superior a lo que nos imaginamos. Estoy de acuerdo en que hay que reaccionar contra él, estoy de acuerdo en que hay que hacer lo posible, pero hay que ser conscientes de que no se va a dejar fácilmente y que tiene una capacidad enorme de resistir. Estoy de acuerdo, pero fíjate una cosa, si un sistema no aguanta las cargas, si la ciudadanía ve que haciendo ILPs y presentándolas ahí no sirve de nada, se va a producir lo que ya estamos viendo en algún sentido, al menos en las plazas de nuestras ciudades, sí, que se va a desdoblar el centro de poder. Es decir, los plenarios municipales son los vaciarios, no pasa nada, y las plazas es donde realmente sí que está ahí los contenidos. Entonces, en este momento yo observo un desdoblamiento, como un corrimiento. La gente dice, bueno, ¿para qué voy a ir yo a utilizar un sistema de participación representativa donde no influyo? Al menos me voy a la plaza y me entero de las cosas, al menos aprendo. Es decir, fíjate que al menos son asambleas nutrientes. Sí. Y en este momento nos estamos desplazando. Llegará un momento en que vamos a ver eso, si es capaz de idear otro sistema que sí aguante las cargas. Yo creo ¿Por qué medios tiene que llegar este sistema? Evidentemente no va a llegar este sistema. Lo de decir que se presenten las elecciones es evidentemente una burla y un sarcasmo, porque tú no puedes ganar unas elecciones si no tienes unos cuadros de partido profesionales y no tienes un dinero para pagarte la publicidad que viene de los créditos de los bancos. Pero puedes organizar un contrapoder muy eficiente, muy eficaz. Sí, pero hasta ahora el modelo Beppe Grillo, que parece que ahora se proponen a ver si se puede experimentar aquí, demuestra que se pueden sacar votos por lo menos una vez, pero luego no haces nada. Yo creo que entiendo al profesor Fontana, porque también tiene una perspectiva de más tiempo y yo creo que él sabe, más que intuye, sabe que hemos perdido certezas y que eso nos deja bastante inermes. Es verdad que se puede deslegitimar el sistema, pero en tanto en cuanto no haya alternativa, yo creo que el sistema va a seguir funcionando como zombie o como estructura colapsada. Yo creo que un problema de fondo, y por eso estoy convencido de que los partidos no pueden solventarlo, es que hemos perdido las ideas de a dónde queremos ir. Es decir, la izquierda ahora mismo está sin ideas. Hay un sentido común social muy mercantil, por eso esa frase que se está repitiendo constantemente de que todos podemos imaginar más fácil el fin del mundo que el fin del sistema, ¿no? El fin del capitalismo. Y la derecha igual, la derecha está sin ideas, lo que hace es dejar marchar. Es decir, en el caso de España van a funcionar con la recuperación del nacionalcatolicismo, pero yo creo que ni siquiera, yo creo que lo que hay es una profunda mentira, un gran cinismo. Vemos con Miguel Ángel Rodríguez, la persona que acusó de asesinato a algunos médicos, después puede conducir absolutamente ebrio, causando muertes. Es decir, la derecha va a seguir funcionando con grandes mentiras y la izquierda, ya digo, está colapsada. La frase de Gramsci, que usted, profesor, conoce también, la crisis
es el momento en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que el 15M y todos estos movimientos todavía no son movimientos constituyentes, siguen siendo movimientos destituyentes. Yo no me canso de decir que el 15M no era una respuesta, que el 15M era una pregunta. Y son preguntas que aciertan a demostrar pues ya la inanidad del sistema. Pero eso no significa que tengamos todavía la alternativa. Por eso la solución, yo creo que es la gran intuición del 15M, es regresar a los lugares donde la política se construye, que es en la calle. Josep Fontana, Ada Colau, Juan Carlos Monedero, Itziar González, José Martí Gómez. Hacemos la pausa obligatoria para el café. Al regreso a las 9 hablamos de nuevas formas de participación política. A ver si es que las hay. Itziar defiende que sí. No, ya veremos. Es que yo... Hasta ahora. Hay que saludar los fantásticos esfuerzos de los indignados del 15M y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Aunque puedan parecer poco más que las protestas de rebeldes primitivos, siguiendo una larga y gran tradición, son también los primeros pasos necesarios de un movimiento antagonista. Lo escribe Guy Standing en su ensayo El precariado, que acaba de aparecer. ¿Son posibles nuevas vías políticas? Standing dice en su libro que las masas, proclives a la cólera, son la advertencia de su distanciamiento de la política. El problema que planteamos en nuestro diálogo de hoy es cómo pasar de la conciencia de rebeldía, que ya existe, a una acción eficaz. Y en este diálogo nos acompañan el historiador Josep Fontana, Itziar González, que es arquitecta especialista en rehabilitación y participación, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política, y Ada Colau, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. De hecho, José Martí, si quieres, trasladamos tu pregunta a nuestros invitados. Empezamos por Josep, que es historiador y lo sabrá mejor que nadie. ¿Cómo se da ese salto de la rebeldía, de la queja, a la acción, a la creación de nuevas formas de participación política? Bueno, de momento yo creo que la movilización por abajo que se está produciendo es un elemento necesario, por lo menos para comenzar. No me hago ilusiones de que esa movilización a corto plazo puede derribar el sistema, pero sí puede hacer una cosa, es paralizarlo. En estos momentos hay que ver, por ejemplo, que en este país el Parlamento tiene que funcionar custodiado por la policía, cuando lo normal, para eso se sitúa en el centro de una ciudad, es que el ciudadano lo sintiese como un órgano de su propia vida colectiva. Yo pienso que ese es un camino al cual está abocado el sistema en que vivimos, su paralización. Es decir, la gente tal vez no tenga todavía la capacidad para derribarlo, pero tiene la capacidad para anularlo. Lo bueno sería que esa convicción llegase al momento de que cuando nos encontremos ante unas elecciones tuviesen la conciencia de saber que ese es un juego con trampa y aceptasen no participar en él. Pero ahí me parece que es el primer paso por donde se puede producir el cambio. Yo creo que estamos yendo más lejos y estamos consiguiendo más cosas de las que somos capaces de ver. Hay que ir con cuidado porque el relato derrotista es el relato que más interesa al poder, ¿no? Entonces, invisibilizar las pequeñas grandes victorias que podemos estar logrando, a quien más interesa es a quien tiene privilegios y los está defendiendo con uñas y dientes, ¿no? No sé, yo creo que no solo hablo por la experiencia que conozco mejor, la plataforma Afectados por la Hipoteca, creo que se podrían hablar de otras, pero desde luego la plataforma, que es lo que mejor conozco, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando cada día. O sea, no es simplemente una cuestión discursiva. Creo que tenemos que ser también muy capaces de saber articular distintos niveles, ¿no?, en la práctica política, social del día a día. Estamos haciendo una micropolítica donde se están produciendo en realidad enormes transformaciones, ¿no? Porque evidentemente tenemos que tener una crítica al modelo, que hay un problema de fondo, un modelo de capitalismo salvaje que pone la especulación por encima de las vidas humanas, etcétera, etcétera. Pero si nos quedamos en el maximalismo de ese discurso, vamos a estar siempre derrotados antes de empezar, ¿no? Porque no tenemos el poder, sencillamente. En cambio, cuando nos juntamos para reapropiarnos de nuestras vidas y autotutelar nuestros derechos, descubrimos que podemos hacer muchísimo más de lo que jamás habíamos imaginado. Si no fuera con ese espíritu, la plataforma no existiría, no habríamos parado más de 650 desalojos con las entidades financieras, que es el mayor poder que existe hoy en día. No les habríamos obligado a negociar centenares de daciones en pago y alquileres sociales. No habríamos condicionado un debate social, la agenda política y económica en este tema. Entonces, estamos consiguiendo mucho más y lo más importante es que estamos recuperando nuestras vidas, y eso en la plataforma, en las reuniones semanales que hacemos, lo estamos viendo. O sea, llegan personas literalmente descartadas por el sistema, ¿no?, apartadas completamente, anuladas como personas por el paro, por un proceso de ejecución hipotecariamente
hipotecaria que es una trituradora, que te deja sin esperanza de futuro. Pues los espacios colectivos que está generando la gente sin ningún tipo de poder económico ni recursos, en cambio están literalmente recuperando esas vidas y dando un horizonte de esperanza y de posibilidad que realmente está pues haciendo efectivo, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿no? y muchos otros asociados. Entonces estamos consiguiendo más de lo que parece y es importante que lo sepamos ver. A mí lo que me interesa mucho de lo que dice Ada es que en realidad estamos bocetando un proyecto constructivo de creación de una nueva política. ¿Por qué digo nueva política? Porque la nueva política, en primer lugar, ha de ser aquella donde no podamos entender qué pasa en realidad. O sea, la nueva política no se basa en las simulaciones o en las manipulaciones de lo que pasa, sino en la descripción de lo que hay. Y eso la PA lo ha hecho muy bien, ha explicado la burbuja inmobiliaria, cómo funcionan las cosas. Segunda cosa importante que caracterizará a la nueva política es la capacidad de empatía. Es decir, que te movilizas en tanto que te pones en la piel del otro. O sea, reivindica la nueva política el vibrar con el otro. Y esto la PA también lo está haciendo, se pone al lado de las víctimas. Y la tercera cosa, el tercer elemento es que juntos, los que conocen la realidad bien, los que empatizan con las víctimas, juntos, los conocedores y los que no sabían y ahora ya sí saben, quieren transformar. Eso es la nueva política. Y eso la PA es una escuela de esa nueva política. Y muchas de las movilizaciones son escuelas políticas. La ciudadanía se está aprendiendo en qué consistirá esto de la política. Y ese es nuestro proyecto constructivo. Que llegue un momento en que surjan personas que entiendan que llegar a las instituciones, tener ese poder delegado, es básicamente no tener poder. Es estar ahí para que nadie abuse del poder. Y si tiene una ciudadanía madura, una ciudadanía que entiende lo que pasa, que empatiza, le va a ser más fácil codirigir las cosas con ellos, yo creo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras, pero creo que tenemos que hacer una lucha contra el riesgo de la melancolía, y la melancolía surge cuando crees que vas a conseguir algo y luego no lo consigues, ¿no? Comentábamos hace un rato que decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y dice Boaventura de Sousa Santos que tenemos que ser pesimistas esperanzados u optimistas trágicos, porque la crisis del modelo, la crisis del sistema capitalista de los años 30, lo que generó fue el auge de los fascismos. Y yo creo que no tenemos que perder de vista esa realidad, ¿no? Que sigue habiendo demasiada gente que, pese a la evidencia del desastre en el que vivimos, pues sigue atento al fútbol y sigue atento a elementos de consumo. La PA yo creo que nos ha ayudado a entender el mundo por dos cosas muy muy claras. Una es porque su pelea es concreta, ¿no? Y es una pelea evidente, es la pelea por la vivienda digna. Y enfrente tenía un enemigo sencillo, ¿no? Estos bancos, estas inmobiliarias, etcétera. Creo que marca una línea, como bien ha planteado Itziar, de pedagogía, pero creo que generalizarlo yo creo que no es tan sencillo, ¿no? Es decir, estamos en peleas defensivas todavía, ¿no? Están ahora los estudiantes de la Complutense encerrados en el rectorado pidiendo que no los echen porque no tienen dinero para pagar las cuotas, o los desahuciados diciendo que no pierdan su vivienda, pero no tenemos todavía encima de la mesa la alternativa. E históricamente, cuando ha habido realmente un cambio de modelo, es cuando hemos sido capaces de ir construyendo la alternativa. Y para esto necesitamos tiempo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que reconozcamos las batallas que vamos ganando, pero no creo que debamos convertir esas pequeñas batallas que vamos ganando como enarbolar la bandera de que ya hemos triunfado, porque ya creo que, como digo, creo que caeríamos en la melancolía. Y la gente a día de hoy creo que quiere regresar a ese pasado donde decían que íbamos a veranear en la luna, o como aquellos anuncios de una empresa de viajes, veraneábamos todos en el Caribe. Debemos seguir creando conciencia y tenemos que saber que esta pelea es lenta, sin desanimarnos, pero tampoco, ya digo, sin pensar que vamos a chascar los dedos y vamos a conseguir ya la victoria. Perdón, es que he visto un nuevo gesto dubitativo de Fontana. Yo solo quería hacer una observación de carácter histórico. No es verdad que la crisis de los años 30 engendró el fascismo. La crisis de los años 30 engendró la protesta social. Y fueron los industriales y los banqueros quienes pagaron los fascismos para que ahogara la protesta social. Es solo una observación importante, que tal vez puede servir para que no
para ponernos más nerviosos. Yo una cosa que quería decir de lo que decía Juan Carlos. Decías, el enemigo de la paz es fácil. Te lo parece ahora, pero cuando nosotros empezamos, el enemigo de la sociedad eran los hipotecados, no eran los bancos. O sea, los hipotecados estaban completamente criminalizados, nadie sabía lo que era la dación en pago, y la amenaza de los bancos funcionaba perfectamente de no nos toquéis porque si no se hunde la economía entera. Entonces, no es cierto que era tan fácil empezar esta lucha. Uno de los triunfos de esta lucha es que ahora parece sencillo, parece normal parar desahucios, pero cuando nosotros empezamos era inimaginable sencillamente, era un conflicto absolutamente invisibilizado de un colectivo absolutamente culpabilizado y avergonzado, todo lo contrario de un sujeto que se pueda movilizar. De hecho, es una de las cosas que más nos sorprendieron cuando empezamos a convocar las primeras reuniones en febrero de 2009 en Barcelona y empezaron a venir decenas de personas afectadas totalmente invisibilizadas. Pensábamos que nos encontraríamos a un montón de gente enfadadísima, porque había habido una estafa muy clara que ya hemos venido explicando estos años y ahora no repito. Y en cambio la gente estaba devastada por la culpabilización, la vergüenza, porque precisamente el sistema en el que estamos no es solo un modelo económico, es un modelo cultural, social, emocional, psicológico, que nos atraviesa a todos nosotros, ¿no? Individualista, competitivo, donde la gente se mide por lo que posee y no por lo que comparte y lo que desea, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todo esto se viene abajo, encima las víctimas se escuchan decir que todo lo que les pasa es culpa de ellas porque han querido vivir por encima de sus posibilidades, etcétera. Entonces vino gente que no podía ni hablar de lo deprimida que estaba, ¿no? Y eso es lo primero que tuvimos que abordar, generar espacios colectivos donde de alguna manera recomponernos como personas gracias al apoyo colectivo y a partir de ahí empezar a redefinir lo que nos estaba pasando. Eso no es nada sencillo, yo creo que de hecho es lo más complicado de todo. Cambiar el imaginario colectivo es lo más difícil con mucha diferencia. Y yo creo que eso la plataforma y el 15M eso luego ya lo multiplicó y lo expandió, lo consiguió, ¿no? O sea, pasar de lo individuo al colectivo, de lo privado a lo público, del tenemos miedo a hemos perdido el miedo, de no es una crisis, es una estafa. Empezar a renombrar todo, eso es una de las claves que creo que es más importante. Y no solo eso, sino, lo digo Juan Carlos, por el tema de la melancolía. La melancolía la produce si tú tienes una utopía y no sabes cómo llegar hasta ella. Entonces, claro, te frustras. Pero en este caso, tal como explica Ada, nuestro camino a la utopía es muy concreto. Es muy concreto y por tanto no genera nunca frustración, siempre es avanzando. Lo que sí sabemos es que es muy largo, también lo sabemos, eso lo tenemos claro. Y es verdad que hay personas que nuestra lucha es precisamente la reivindicación de la nueva política, que es mi caso. Es decir, que yo creo que también hay muchos seres que estamos defendiendo el papel de la política y queremos reivindicar ese papel que necesita también de una ciudadanía empoderada. Y esa ciudadanía empoderada se está empoderando, luchando día a día en ese camino a su utopía. Claro, otra cosa es que no seamos ingenuos, y ahí estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto, la iniciativa legislativa popular que hemos hecho, que ha reunido 1,5 millones de firmas. Si tú lo miras con una lectura estrictamente política clásica, pues ha sido un fracaso, porque no se ha cambiado la ley, ni una coma, con lo que pedíamos con la ILP. Sin embargo, la ILP, por como nos la planteamos desde el principio, para nosotros ha sido un éxito. Ha sido un éxito por muchas cosas, por el debate que ha generado, no solo sobre las medidas, sino sobre la democracia en sí misma, sobre los límites de la democracia que tenemos ahora mismo, porque ha servido como proceso, ha consolidado el movimiento, se han creado un montón de plataformas nuevas, ha fortalecido alianzas con otros colectivos, muchísima gente se ha sumado a la plataforma. Entonces, ahí es donde estamos diciendo, evidentemente no somos ingenuos, como decía Itziar y como decía Josep, esto es complicado, va a ser muy difícil y habrán muchas batallas que librar, pero tenemos que ver que realmente tenemos mucho más poder del que nos dicen que tenemos, porque si no, no lo vamos a cambiar jamás. Claro, yo siempre digo que el 15M no ha ganado ninguna guerra, pero ha ayudado en todas las batallas, y estoy absolutamente convencido de que el 15M es lo mejor que nos ha pasado desde la muerte de Franco en nuestra democracia, sobre todo porque estoy a su vez convencido de que sin el 15M aquí habría crecido mucho más algún movimiento como Amanecer Dorado, ¿no? que vemos en otros lugares con ese auge del fascismo. ¿Cuál es mi miedo? Y por eso me pongo en esa posición más pesimista pero esperanzada. Estoy convencido de que si perdemos la esperanza ya nos han derrotado, ¿no? Porque creo que lo que caracteriza a nuestro sistema ahora mismo respecto de cualquier otro momento de la historia es que se ha mercantilizado prácticamente todos los ámbitos de nuestro sentido común. Es decir, que cuando uno se organiza su vida, cuando piensa su ocio, cuando piensa sus relaciones, cuando piensa qué va a hacer profesionalmente, todo está atravesado por una idea mercantil. Claro, en un mundo mercantilizado los canallas están envalentonados, en cambio la gente honrada está perpleja, porque para triunfar en este sistema tienes que acabar con alguien, ¿no? Para poder tener un hueco tienes
es que usar a los demás como mercancías. Y esa es la parte, yo creo que negativa, porque ese sentido común yo creo que está generalizado. Y la maravilla del 15M y todo lo que acompaña, las mareas, las protestas, la paz, las reclamaciones de que se cumpla la Constitución, lo que hacen es de alguna manera romper con ese sentido común. Pero cuidado, y ahí yo no estaría tan de acuerdo tampoco con el profesor Fontana, con permiso. Yo creo que también había habido ya una mercantilización de la vida en los años 30, porque claro, si el sistema industrial pudo comprar, ¿no?, a las clases medias y aparte de los sectores populares, también es porque existía la posibilidad de que eso ocurriera. Y por eso insisto, me gusta mucho la frase de Saint-Exupéry: si quieres que la gente navegue, no empieces por construir barcos, cortar tablas, reclutar tripulación. Si quieres que la gente navegue, lo que tienes que hacer es construir anhelo de mar. Y en ese sentido creo que sí que es cierto que todos estos señalamientos a la democracia representativa y a un sistema que nos convierte en mercancías, yo creo que lo que están haciendo es crear en la gente anhelo de mar, y eso sí que creo que es el paso correcto. Pero insistiría, sin quitar fuerza al movimiento, cuidado con la melancolía, sobre todo porque creo que lo veo de verdad en la universidad. Veo que de repente la gente se frustra demasiado pronto porque cree que, ya digo, como decía antes, chascas los dedos y se cambia el sistema, y la cosa va a reclamar muchísimo más esfuerzo. Yo, con permiso de todos vosotros, apuntaría uno de los caminos posibles, ¿no? Yo creo que, aparte del anhelo, también hay ganas de poder cambiar las cosas, y yo apunto que son las ciudades. Yo apunto que las municipales van a ser un momento clave, quizá para que estas organizaciones, desde la proximidad, inventen o hagan estrategias para realmente liderar ellos cuáles van a ser los programas para acceder al poder en los ayuntamientos. Yo creo que ya se está produciendo en Barcelona doblar el sistema, ¿no? Hay un sistema de distritos, pues ya estamos doblando en asambleas esos distritos. Y esas asambleas van a estar redactando y pensando los programas para la gobernabilidad de la ciudad. Yo creo que son las ciudades, los nodos de ciudades, seguramente la manera de iniciar la construcción de la regeneración política, creo. Punto aquí. Josep, desde la perspectiva de la historia, los cambios siempre se producen de manera extraordinariamente lenta o acelerada por culpa de una chispa social, en la mayoría de los casos, ¿no? En el caso que nos ocupa, ¿cuál es tu perspectiva? No, en el caso que nos ocupa, para empezar, el problema es un problema global, ¿no? Es un problema que no es solo un problema. Nosotros somos una provincia dentro del imperio de la austeridad que domina Europa y que en realidad está siguiendo el modelo norteamericano. Entonces ahí es evidente que no hay más remedio que romper con eso, y me parece bien lo que dice Itziar en un sentido. Hay que empezar a recuperar la política desde la realidad, no desde la teoría global, sino desde la realidad, desde el contacto con la gente, desde responder a las necesidades de la gente, desde concienciarla, desde hacerle ver que la política es otra cosa que lo que están sufriendo. Me parece muy bien, yo eso sí que lo veo. La esperanza que tenía en esas organizaciones de base estaba un poco matizada por el hecho de que no veía cómo podían actuar. Pero ahí sí que me parece muy bien. Si empezamos por reconquistar ese escalón primero, que es un escalón precisamente que el gobierno está intentando neutralizar todo lo posible. Efectivamente, por eso, por su potencial político. Que es la participación, que es uno de los únicos niveles en que realmente la ciudadanía puede participar en la política, podemos empezar un camino interesante. ¿Y tú crees que si el 15M se convirtiera en un movimiento político, en un partido político formal, perdería un poco su esencia? El problema no es que perdía su esencia, el problema es que cómo va a tener los medios de convertir eso en una victoria electoral. ¿Dónde va? ¿Le va a ceder el Partido Popular su financiación oculta? ¿Los bancos le van a conceder los créditos necesarios para poder...? Me parece que ahí hay un camino que es un camino muy difícil. Ese juego es un juego que está trucado, es un juego con trampa, y no vas a poder entrar en él por este camino. Hay que entrar por donde se pueda. Y es posible que las ciudades, que los pueblos, que los ayuntamientos sean una de las vías para empezar a quebrar esto, porque ahí sí que los problemas reales e inmediatos tienen mucho más peso y la publicidad tiene mucho menos efecto. Una pregunta a Itziar y a Ada. Desde vuestra perspectiva y de esos movimientos que estáis, ¿los partidos políticos habéis notado si os han intentado manipular?
Desde luego, han habido bastantes intentos, por supuesto, constantes, de hecho. Bueno, uno de los más, y desgraciadamente diría que bueno, la mayoría, o sea, hay una relación que ya está totalmente viciada, ¿no? Los partidos políticos piensan siempre en clave electoral y a la que ven alguna cosa que se mueve o que pueda tener reputación social, se intentan acercar con un interés que está bastante viciado, unos más que otros, hay que decirlo, ¿no? Hombre, para mí, uno de los recuerdos más bestias fue cuando se tuvo que admitir a trámite la ILP, ¿no? El Partido Popular la había bloqueado hasta el último momento y cambió de opinión por la presión social enorme que había, tuvo que bajarse del burro y se doblegó esa mayoría absoluta que nunca se había doblegado, pero en cuestión de minutos fueron capaces de cambiar su discurso radicalmente y decir allí mismo delante nuestro que la plataforma y el Partido Popular caminaban de la mano en un camino de cooperación y de entendimiento, etcétera, etcétera, cuando hasta entonces ni nos habían dirigido la palabra en 4 años ni nos habían reconocido como interlocutores. Entonces ahí realmente ves esos partidos políticos absolutamente impermeables, ¿no? a querer entender realmente cómo funciona la política desde abajo. Claro, y además hay una cosa muy de fondo, y es que todo lo que significa el 15M es un proceso de repolitización en una dirección diferente a la de la democracia representativa, ¿no? que ha funcionado, sobre todo, además, muy cupularmente, ¿no? Es decir, la transición es una transición hecha por cúpulas, donde se saca a la gente de la calle. Ya hemos visto en las revoluciones árabes, cuando sale la gente de las plazas, vuelven los militares y vuelve el antiguo régimen. Y vemos también en España que ayer, tristemente, se recupera la religión como asignatura, ¿no? Y la religión en nuestro país siempre ha sido una invitación a la resignación. En ese sentido, yo creo que las dificultades que vemos de que el 15M se convirtiera en un partido político, aparte, por supuesto, de lo que habéis planteado, de que nunca competirías en igualdad de oportunidades, basta ver el Senado norteamericano, donde todos son millonarios. También es cierto, insisto, en que yo creo que la gente, hay una parte todavía que quiere regresar al pasado. Y para mí lo más rico, ¿no?, del 15M ha sido ese proceso de repolitización, esa gran conversación que nos invita, pensando cuál podría ser mi oferta a la gente que nos está escuchando, es ¿qué va a hacer usted hoy que esté fuera del proceso de mercantilización de la vida? Es decir, no espere que venga el 15M a solventarle sus problemas, no espere que venga ninguna fuerza política a recuperar su paraíso, sino ¿qué está usted dispuesto a hacer fuera de ese marco mercantil de comprar, vender, donde todos son mercancías? Yo creo que cuando todo el mundo asuma que hay espacios de nuestra construcción social que no estén mediados por ese elemento mercantil, creo que va a venir de suyo un nuevo modelo político. Mientras, yo creo que, insisto, vamos a caer en la melancolía de gente que diga, como ya no me funciona el partido A, ni me funciona el partido B, voy a ver si un partido C me da ese paraíso que tuve en el pasado. Juan Carlos, yo lo que aprovecharía aquí es para animar a los militantes de partidos políticos clásicos, a las bases, aquellos que no hayan tenido nunca ningún cargo a pesar de estar en un partido político, que deben haber en el PSC 300 en total, por ejemplo, o en otros partidos, les pediría que se comportasen como los activistas. Es decir, que cogieran y regenerasen sus partidos políticos. O sea, que se produzca también dentro de los partidos políticos, que son organizaciones jerárquicas, antidemocráticas, una pequeña revolución interna. Es decir, que aquel que quiera estar dentro del sistema de partidos, pues que lo regenere, que contribuya. Es decir, yo creo que hay trabajo para todos. Y también los militantes de base de los partidos tienen que ponerse las pilas y tienen que coger las siglas de su partido, arrancarlas de la ejecutiva, llevarlas a la plaza y decir, mira, aquí somos unos militantes de este partido que estamos por la nueva política. Y refundamos nuestro partido y dejamos aquí a las viejas, ¿no? Algo así. Eso sí que me parece utópico. No es utópico. Yo me reúno con las bases de los partidos políticos y les digo eso. Y se ilusiona y no lo hacen. Josep, ¿qué te parece a ti todo este debate sobre el supuesto final del bipartidismo, o más bien erosión del bipartidismo? ¿Tú crees que si hubiera, hubiera elecciones de repente por un ataque de locura del gobierno, las convocaran en los próximos meses, lo notaríamos? No. En absoluto, ¿verdad? Las opciones de cara a una votación a corto plazo, mientras no cambien mucho las cosas, siguen siendo Rajoy o Rubalcaba. Y lo malo es que ha llegado un momento en que las dos opciones apenas se distinguen la una de la otra. O sea que eso es todavía menos esperanzador. De momento no. Ahora, puede que sí, puede que empezara a ganar el poder desde abajo antes de que el Partido Popular lo liquide y acabe decidiendo que los ayuntamientos, como en la época de Franco, los alcaldes se nombran desde arriba. Antes de que pase eso, sería bueno de tratar de recuperar una capacidad de actuación sobre cosas que la gente ve y entiende.
porque afectan su vida cotidiana. La capacidad presupuestaria de los grandes ayuntamientos es importante. En Barcelona teníamos superávit y realmente tú podrías hacer políticas sociales importantísimas en este momento que no se hacen, pero que se podrían hacer. Hay una capacidad recaudatoria en los municipios importante que te puede dar legitimidad a impulsar determinadas políticas, ¿no? ¿Por qué me decías antes, Juan Carlos, fuera de micrófono, que la entrevista que escuchaste ayer en este programa fue muy reveladora para ti? Sí, porque escuchábamos a este hombre que trabajaba en África, ¿no? Y era todo como que te dejaba con la lengua afuera, ¿no? Es decir, que era un escenario donde todo era devastador, ¿no? Donde para qué ibas a repartir preservativos y el horizonte de vida de la gente era mañana, ¿no? Entonces, eso sí que generaba parálisis, ¿no? Es una cosa que he vivido también en América Latina. Cuando de repente el escenario es tan devastador, te invita a la parálisis, a no ser que encuentres cuál es la razón para reconstituirte, ¿no? Y ahí yo lo entendí en Chiapas. Cuando te desarraigan, cuando te rompen de tu estructura local, cuando te sacan de tus relaciones con los demás, signadas por la confianza, por la empatía, por el cariño, por relaciones, ya digo, no mercantilizadas, viene la violencia, viene un desorden que está marcado por la violencia. Y en ese sentido la única solución es volver a rearraigar a la gente, volverla a convencer de que tiene que construir comunidad. Y en ese sentido sí que lo que estáis planteando es absolutamente cierto. Es decir, tenemos que volver a construir comunidad. Y la comunidad no es un mercado. La comunidad no es un sitio donde solamente vas a entrar en la virtud de que puedas comprar y vender, sino que la comunidad es un ámbito donde funciona otra lógica. Y de repente a los demás los ves no como alguien mercantilizado, sino como alguien que te está ayudando a vivir la vida. Y en ese sentido, lo local, como bien planteáis, se acerca hacia esa posibilidad, ¿no? Es decir, que el que tienes al lado es tu vecino, es tu vecina. No es un engranaje en tu modelo de ser un rey del siglo XXI a costa de los demás, ¿no? Que es la gran promesa del capitalismo. El que le vaya bien, le va a ir muy, muy bien. Va a vivir mejor que un rey del siglo XIX. Pero eso sí, sobran 2/3 de la humanidad. Y por eso insistí antes en decir, ¿y usted hoy? En su comunidad, con el vecino de arriba, en la plaza, cuando vaya a dar un paseo, ¿qué va a hacer? ¿No? Al margen de esta lógica mercantil, porque creo que por ahí va la posibilidad de solventar los problemas que nos golpean. Y a mí me gustaría añadir que, o sea, totalmente de acuerdo, pero añadir, ¿no? Yo entiendo, o sea, no creo que tenga que ser de partido político sí o no, ¿no? 15M versus partido político. O sea, el tema electoral algún día habrá que abordarlo, eso está clarísimo, porque quien está cogido al poder se pseudo-legitima con esas elecciones y acapara ese poder en esas elecciones. Entonces, algún día, evidentemente, lo vamos a tener que abordar el tema electoral. Pero ese abordar el tema electoral tiene que ser el final de un proceso robusto, ¿no? No hay atajos, no los hay, porque cuando hay atajos se repite otra vez lo mismo, lo hemos visto ya en los últimos años. Entonces, habrá que abordar el tema electoral, no lo estamos rehuyendo desde los movimientos, etcétera, no es que no queramos hablar del tema, pero para abordarlo bien habrá que construir procesos donde ejerzamos directamente la democracia y a partir de ahí, formándonos en lo que realmente puede ser la democracia, sabremos luego cómo exigirla y construirla también en el ámbito electoral, ¿no? Entonces, no queramos atajos porque si no, cuidado, no solo no va a salir bien, sino que nos podemos cargar lo que ahora estamos haciendo bien. O sea, quien tiene prisas por forzar los debates y querer hacer ya coaliciones y querer meter los movimientos en partidos, etcétera, se puede estar cargando lo que pueden ser las bases de una auténtica democracia del futuro. Totalmente de acuerdo. Voy a pedir a Josep Fontana y a Itziar González que cierren este diálogo con su visión peculiar del futuro a corto plazo. Sospecho que una va a ser pesimista y otra bastante optimista. Josep, empieza tú, por favor. No, yo optimista es el optimismo de la inteligencia gramsciano, pero precisamente el pesimismo de la inteligencia gramsciano, pero precisamente eso lo que genera es la conciencia de la necesidad de hacer algo, la conciencia de la necesidad de no resignarse, de no estar parado, de esforzarse en cambiar las cosas, por poco que sea, con poco que vayamos cambiando, habremos empezado el proceso para cambiarlo todo. Yo creo que Fontana, entre estas dos mujeres, hoy se ha rejuvenecido. Y nosotras también. Puede ser. No, me gusta... Y nosotras somos más sabias. Me gusta saber que hay gente luchando desde abajo con un sentido positivo y no con... manejando tópicos. Itziar, tú eres nuestra optimista en nómina. Sí. Bueno, pues lo que os he propuesto, ¿no? Esa comunidad local
ese proceso de empoderamiento pausado y de consistencia. Soy arquitecta, los cimientos, ¿no? Como dice Ada, lo que queremos construir es grande. Los es bocetos importante. que decías antes, no me gusta tu lenguaje. Sí, y ahora van a ser cimientos, es lo que dice Ada. Es decir, hemos de levantar una nueva democracia sobre una roca sólida. Esa roca sólida es una sociedad empoderada y consciente del esfuerzo que eso le ha supuesto, para no dejar que nunca más se lo arrebaten de cualquier manera. Hemos de ser una ciudadanía auditora de nuestra propia construcción. Hemos de estar continuamente haciendo ese mantenimiento. Os agradezco a todos este diálogo. José Fontana, Ada Colau, Juan Carlos Monedero y Txiar González. Un abrazo a los cuatro. Y un abrazo a Barcelona desde Madrid. Y un abrazo a Madrid desde Barcelona. Y José, tú y yo, fantástico, casi no hemos trabajado hoy. Eso es lo mejor. Hasta luego. Hasta luego.